Hola, bienvenidos a Sueños en Hilo. Hoy les traigo este pequeño conejito. Se teje en una sola pieza la cabeza y el cuerpo y luego el resto de las partes. Para que nos quede así pequeño como este, vamos a emplear los siguientes materiales: hilo blanco y rosa, relleno sintético, aguja de crochet de 2.5 milímetros, cortador de hilo, aguja lanera, marcador de puntos, ojos de seguridad de 8 milímetros, hilo de bordar para hacerle la naricita, rosa y negro. Si desean además agregarle la zanahoria al conejito, les dejaré el vídeo donde realizamos esta zanahoria en la cajita de informaciones. Para hacer este vídeo voy a emplear el hilo rosa debido a que con el hilo blanco apenas se notan los puntos. Espero que les guste y sin más, comenzamos. Iniciaremos por la cabeza haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Hacemos el anillo y dentro tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Pasamos a la segunda vuelta donde vamos a hacer 6 aumentos. Es decir, vamos a tejer 2 puntos sobre cada punto de la vuelta anterior. Hacemos el primer punto, colocamos marcador y en este mismo lugar hacemos otro punto bajo. En el punto que sigue volvemos a tejer 2 puntos bajos y continuamos haciendo 2 puntos bajos sobre cada punto de la vuelta anterior hasta finalizar la vuelta, que tendremos un total de 12 puntos. Iniciamos la vuelta 3 con un punto bajo, colocamos el marcador en el primer punto y en el punto que sigue vamos a hacer un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Nuevamente un punto bajo y en el que sigue un aumento. Vamos a hacer esta secuencia durante toda la vuelta, un punto bajo y un aumento, y al finalizar la vuelta tendremos 18 puntos. Pasamos a la vuelta 4, donde vamos a realizar 2 puntos bajos, primer punto, segundo punto bajo, y en el que sigue hacemos un aumento. Y repetimos un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento. Continuamos con esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Esto lo vamos a hacer un total de 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, primer punto, segundo punto, tercer punto y un aumento. Y repetimos un punto bajo, segundo punto bajo, tercer punto bajo y un aumento. Y continuamos con esta secuencia durante toda la vuelta, 3 puntos bajos y un aumento, y al finalizar tendremos 30 puntos. En la vuelta 6 vamos a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, vamos a tejer 30 puntos bajos en esta vuelta. Pasamos a la vuelta 7, donde haremos 4 puntos bajos. Hago mi primer punto y coloco el marcador, segundo punto, tercer punto y cuarto punto bajo. Y a continuación un aumento. Y volvemos a repetir esta secuencia. Un punto bajo, segundo punto bajo, tercer punto bajo, cuarto punto bajo y un aumento. Esto lo haremos en total 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos 36 puntos. De la vuelta 8 a la vuelta 10 vamos a realizar solo puntos bajos, es decir, vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar ni disminuir. Vamos a hacer 36 puntos bajos en cada una de estas vueltas. Finalizadas las 3 vueltas de puntos bajos, pasamos a la vuelta 11, donde vamos a realizar 8 puntos bajos. Primer punto,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. Primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Continuamos con 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Volvemos a hacer 3 aumentos. Primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Y continuamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Finalizamos esta vuelta con 42 puntos. De la vuelta 12 a la vuelta 15 vamos a realizar estos 42 puntos bajos. Vamos a realizar 4 vueltas de solo puntos bajos. Voy a hacer una pausa y continúo cuando haya finalizado estas vueltas. Una vez finalizadas las vueltas de puntos bajos, vamos a ubicar los ojitos de seguridad. Contamos a partir del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entre las vueltas 10 y 11 es que los vamos a ubicar. En la vuelta 11 fue donde realizamos 3 aumentos seguidos. Vamos a contar a partir del último aumento, que es este que tengo aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a ubicar un ojito de seguridad. Y vamos a buscar los aumentos del otro lado. Los tenemos aquí. Este es el primero. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí es que vamos a ubicar el otro ojito de seguridad. Concluyendo, vamos a ubicar los ojitos de seguridad entre las vueltas 10 y 11 y a 5 puntos de los aumentos. Le colocamos el seguro y continuamos tejiendo. Continuamos con la vuelta 16. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Primer punto, segundo punto. Hacemos una disminución. Continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Hacemos 3 disminuciones seguidas. 1, 2, 3. Nuevamente 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Hacemos una disminución. 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Nuevamente una disminución. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Y finalizamos con un punto bajo. Terminamos esta vuelta con 32 puntos. Iniciamos la vuelta 17 donde haremos 2 puntos bajos y una disminución.
Ya tengo mi primer punto, segundo, una disminución y continuamos con esta secuencia, un punto bajo, segundo punto bajo y una disminución. Esta secuencia la haremos 8 veces en total y al finalizar la vuelta tendremos 24 puntos. Antes de continuar cerrando, vamos a rellenar bien la cabecita. En la vuelta 18 volvemos a repetir la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Hacemos el primer punto, segundo punto y una disminución. Y repetimos un punto bajo, segundo punto bajo y una disminución. Vamos a hacerlo durante toda la vuelta, un total de 6 veces, y al finalizar tendremos 18 puntos. Esta viene siendo la última vuelta de la cabeza y en la próxima comenzamos con el cuerpo. Así nos quedó la cabeza. Ahora vamos a quitar el marcador y vamos a continuar con el cuerpo. En esta ocasión vamos a tejer solo tomando la hebra de delante del punto. En esta vuelta vamos a realizar solo puntos bajos tomando la hebra de delante del punto. Vamos a realizar 18 puntos bajos en total. En la próxima vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Ya tengo mi primer punto, segundo punto y un aumento. Y volvemos un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento. Vamos a hacer esta secuencia durante toda la vuelta, esta vez tomando todo el punto, las 2 hebras del punto. Y al finalizar tendremos 24 puntos. En las próximas 2 vueltas, que serían la 21 y la 22, vamos a realizar solo puntos bajos. Vamos a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. En la vuelta 23 realizaremos 3 puntos bajos, primer punto, segundo punto y tercer punto. Y a continuación un aumento. Y volvemos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Continuamos con esta secuencia durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 30 puntos. En las próximas 2 vueltas, las vueltas 24 y 25, vamos a tejer solo puntos bajos. Vamos a hacer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Comenzamos la vuelta 26 haciendo un aumento y a continuación un punto bajo. Vamos a hacer esta secuencia de un aumento y un punto bajo 3 veces. Un aumento, un punto bajo. Segunda vez, un aumento y un punto bajo. Y continuamos realizando puntos bajos, 24 en total, hasta finalizar la vuelta. Al terminar la vuelta debemos tener un total de 33 puntos. Iniciamos la vuelta 27 haciendo 10 puntos bajos. Primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos un aumento y volvemos a repetir esta secuencia 2 veces más hasta terminar la vuelta. 10 puntos bajos y un aumento. Finalizamos esta vuelta con 36 puntos. De la vuelta 28 a la vuelta 30 vamos a realizar solo puntos bajos. Vamos a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior, es decir, 36 puntos bajos en cada una de estas vueltas. En la vuelta 31 vamos a realizar 4 puntos bajos,
1, 2, 3, 4 y una disminución. Y repetimos 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Y al finalizar tendremos 30 puntos. A partir de esta vuelta vamos a ir disminuyendo hasta cerrar la pieza, por lo que debemos ir rellenando a medida que vayamos tejiendo. En la vuelta 32 vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, un total de 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos. Iniciamos la vuelta 33 haciendo 2 puntos bajos, primer punto, segundo punto y a continuación una disminución. Vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, 2 puntos bajos y una disminución y al finalizar debemos tener 18 puntos. Pasamos a la vuelta 34 donde realizaremos un punto bajo y a continuación una disminución. Y repetimos un punto bajo y una disminución. Esto vamos a repetirlo un total de 6 veces y al finalizar la vuelta debemos tener 12 puntos. Al terminar la vuelta dejamos una hebra y cortamos el hilo y terminamos de cerrar con la aguja lanera. Ya rellené bien el cuerpo, enhebramos el hilo que dejamos en la aguja lanera y vamos a cerrar tomando la hebra de adelante de cada punto. Vamos a pasar la aguja por la hebra de adelante de cada punto, tiramos del hilo para ir cerrando hasta llegar al final. Tiramos del hilo para que quede bien cerrado, rematamos y perdemos el hilo. Pasamos a hacer las orejas. Iniciamos haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En la segunda vuelta vamos a realizar 5 aumentos, 2 puntos en cada punto y al terminar la vuelta debemos tener 10 puntos bajos. Pasamos a la vuelta 3 donde vamos a realizar solo puntos bajos. Vamos a hacer 10 puntos bajos en total en esta vuelta. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Nuevamente un punto bajo y un aumento. Esto lo haremos un total de 5 veces durante toda la vuelta y al terminar debemos tener 15 puntos. De la vuelta 5 a la vuelta 10 vamos a realizar solo puntos bajos. Vamos a hacer 6 vueltas sin aumentar ni disminuir. Continuamos con la vuelta 11 donde vamos a realizar 3 puntos bajos, tercer punto bajo y una disminución. Nuevamente 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Y volvemos a repetir 3 puntos bajos y una disminución y al terminar esta vuelta debemos tener 12 puntos. Pasamos a la última vuelta donde vamos a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar dejamos una hebra larga para coser las orejitas a la cabeza y cortamos el hilo. Ahora tejemos otra orejita igual a esta. Pasamos a hacer los bracitos. Iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a tejer un punto bajo en el primer punto y a continuación un aumento. Y vamos a repetir durante toda la vuelta esta secuencia de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con 9 puntos. De la vuelta 3 a la vuelta 5 vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior.
Vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar ni disminuir. Como la pieza es pequeñita, debemos ir poniendo el relleno a medida que vayamos tejiendo. Pasamos a la vuelta 6 y vamos a hacer un punto bajo en el primer punto, 2 aumentos, primer aumento, segundo aumento, nuevamente un punto bajo, 2 disminuciones, primera disminución, segunda disminución y finalizamos con un punto bajo. Al terminar esta vuelta debemos tener 9 puntos. En la vuelta 7 vamos a tejer los mismos 9 puntos que nos quedaron en la vuelta anterior. Y en la última vuelta vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y finalizamos con una disminución. Terminamos esta vuelta con 8 puntos, dejamos una hebra larga para coser y cortamos. Debemos tener 2 bracitos como este. Para hacer las paticas iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos con el color secundario, en mi caso es el blanco. En la segunda vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos, primer punto bajo, segundo punto bajo, un aumento, en el punto que sigue otro aumento, un punto bajo y un aumento. Terminamos esta vuelta con 9 puntos. El segundo punto del aumento no lo vamos a cerrar totalmente porque vamos a realizar un cambio de color. Volvemos a tomar el color principal, que en mi caso es el rosa, y vamos a cerrar este punto con este nuevo color. Cortamos el hilo blanco, que ya no lo vamos a usar más, y vamos a hacer aquí un nudito entre los hilos para que no se vayan a zafar. Y ahora en esta próxima vuelta vamos a tejer tomando solo la hebra trasera. Vamos a tomar la hebra de atrás del punto y vamos a realizar un punto bajo. En el punto que sigue, otro punto bajo. A continuación hacemos 4 aumentos. Primer aumento, segundo aumento, tercer aumento, y cuarto aumento. Hacemos 2 puntos bajos, 1, 2 y finalizamos con un aumento. Al terminar esta vuelta debemos tener 14 puntos. En la próxima vuelta vamos a tejer estos 14 puntos bajos que nos quedaron en la vuelta anterior. Vamos a hacer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. En la vuelta 5 y final vamos a hacer un punto bajo, otro punto bajo, 4 disminuciones seguidas, 1, 2, 3, 4 y continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Debemos terminar esta vuelta con 10 puntos bajos, dejamos una hebra para coser, cortamos el hilo y rellenamos. Ahora hacemos otra patica igual a esta.
Con hilo de bordar rosa vamos a hacer la naricita de nuestro conejito. Introducimos la aguja por cualquier punto de la cabeza y vamos a hacer una rayita pequeña entre ambos ojos. Esta rayita puede abarcar aproximadamente 2 puntos. Y de aquí vamos a sacarlo una vuelta más abajo y centrado. Lo que estamos haciendo aquí es una especie de triángulo. Vamos a delimitar ahora bien este triángulo. Hacemos una rayita a cada lado para definir bien el área de la naricita. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar todo este espacio. Vamos a ir dando puntadas para cubrir todo este espacio y vamos acomodando con los dedos. Podemos volver a pasar por los bordes para delimitarlo bien y al finalizar sacamos el hilo por donde mismo lo introdujimos para hacer un nudito entre estos hilos y que no se vayan a zafar. Con hilo de bordar negro vamos a pasar nuevamente por los lados de la naricita para que quede mejor delimitado. Esto es opcional, si prefieres dejarlo como está hasta el momento, puedes hacerlo. Hacemos una línea del centro hacia abajo, del centro de la nariz hacia abajo, abarcando una o dos vueltas. Pasamos la aguja ahora 2 puntos hacia el lado y un punto intermedio hacia abajo. Vamos a hacer una especie de semicírculo. Aquí pasamos la aguja por el mismo punto, pero del otro lado del hilo. Este puntico que hacemos intermedio es para que no se mueva de lugar. Contamos los puntos hacia el lado para que quede simétrico y hacemos lo mismo. De igual forma sacamos el hilo por donde mismo lo introducimos para hacer un nudito entre los hilos y que no se zafe el bordado. Con una hebra del mismo hilo que hemos estado tejiendo el conejito, vamos a introducir por la parte de atrás de la cabeza y lo vamos a sacar por la parte superior del ojo. De aquí vamos a rodear el ojo por la parte interna y vamos a pasar la aguja por la parte de abajo del ojo. Y de aquí llevamos la aguja al otro ojito y vamos a hacer lo mismo. Rodeamos con el hilo la parte interna del ojo y lo sacamos por el mismo lugar donde iniciamos. Ahora vamos a ir tirando de los hilos de forma tal que el hilo quede oculto debajo de los ojos. Y vamos a tirar de los hilos para que queden un poquito hundido esta parte de la cara y así queda la carita con una mejor expresión. Vamos a hacer un nudito entre los hilos. Mientras más alemos los hilos, más hundida va a quedar el rostro. Hazlo hasta que quede a tu gusto. Para finalizar con hilo de tejer blanco, vamos a bordar la parte superior del ojo. Pasamos la aguja desde la parte externa central del ojo hasta la parte superior, bordeando todo el ojito. De aquí pasamos al otro ojo y hacemos lo mismo. A mí me gusta hacer esta parte con hilo de tejer y no con el hilo de bordar, porque el hilo de bordar es mucho más finito y de esta forma luce más. Con esto logramos que el conejito tenga una mirada más tierna. Para hacer la colita del conejo, iniciamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo. En la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, es decir, vamos a tejer 2 puntos sobre cada punto de la vuelta anterior. Hacemos un punto y otro punto en el mismo lugar. Terminamos esta vuelta con 12 puntos. En la próxima vuelta vamos a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior, es decir, vamos a hacer 12 puntos bajos. En la vuelta 4 y última vamos a realizar 6 disminuciones. Terminamos esta vuelta con 6 puntos, dejamos una hebra larga para coser y cortamos el hilo.
Y así nos ha quedado la colita. Le podemos poner un poquito de relleno. Ya tenemos todas las piezas tejidas, ahora pasamos a coser. Vamos a iniciar cosiendo las orejitas. Vamos a doblarlas así a la mitad. Enhebramos la aguja lanera. Vamos a doblar la pieza a la mitad de esta forma y vamos a pasar la aguja tomando un punto de cada lado. De esta forma. Y vamos a coserla así en la cabecita. Vamos a ubicarla a partir del anillo mágico, aquí aproximadamente entre la tercera y quinta vuelta de la cabeza. Vamos a coserla entre estas vueltas. Pasamos la aguja por la cabeza, tomando alrededor de 2 puntos, aquí, y lo pasamos por la orejita, tomando 4 puntos. Lo pasamos de extremo a extremo. De esta forma, para que nos quede así doblada. Miren cómo se ve. Continuamos dando puntadas de esta forma, pasando por la cabeza y atravesando por 4 puntos de la orejita hasta que quede totalmente fija. Al terminar, cosemos la otra orejita de igual forma. Pasamos a coser los bracitos. Como pueden ver, nos queda con cierta inclinación el bracito. Aquí tenemos los aumentos y esta parte es la que vamos a dejar hacia arriba. Vamos a ubicar a los lados y aproximadamente 1 o 2 vueltas por debajo de la cabeza. Aquí tenemos los aumentos y vamos a coserlo aquí. Ubicamos el otro bracito también de forma tal que nos queden simétricos y los cosemos. De esta forma nos han quedado. Ahora vamos a ubicar las paticas. Vamos a ubicarlas en la parte de adelante del cuerpo de forma tal que quede como si estuviese sentado el conejito. Vamos a coserlos de esta forma. Cosemos la colita en el medio en la parte de atrás y ya está listo el conejito. Si deseas puedes ponerle un poquito de rubor en las mejillas, incluso puedes agregarle un poquito de color en las orejas. Aquí lo tenemos en versión blanco y con su zanahoria. Puedes tejerla si deseas y se le dan unas puntaditas en los bracitos para que lo sostenga. Recuerda etiquetarme como la creadora de estos conejitos si publicas fotos en tus redes. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vídeo para que más personas puedan tejer estos lindos conejitos. Hasta un próximo vídeo. Bye.